Queridos amigos, primer capítulo de este 2016 que arranca como todas las noches en vivo y en directo. Cultura verdadera a través de las pantallas de la red. Hacemos una conversación histórica en vivo, en horario prime, a través de las pantallas de la televisión abierta. Hoy día uno de los episodios más escabrosos de la historia de Chile. Cómo una sociedad benefactora se termina convirtiendo en un centro de detención, de tortura y también de abusos reiterados a menores. Hoy hablaremos de la historia de Colonia Dignidad. Para entender qué hay detrás de una historia que atraviesa varios gobiernos y varios periodos en la historia de Chile, conversamos con un panel de expertos, desde periodistas que han investigado Colonia Dignidad y la figura de Paul Schaeffer desde sus inicios, desde sus orígenes y hasta el derrumbe de este verdadero universo paralelo dentro de la sociedad chilena. Tenemos primera instancia y de regreso en las pantallas de Cultura Verdadera, en este caso, Marcelo Araya, periodista que por años investigó desde la trinchera de Informe Especial lo que estaba sucediendo en Colonia Dignidad. Nos acompaña también Jorge Escalante, periodista dedicado a la investigación de violaciones a los derechos humanos en Chile, entre muchas otras cosas. Claudio Salinas, bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche, doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y también estamos con el abogado, uno de los más persistentes perseguidores de la cúpula de Colonia Dignidad, don Hernán Fernández. Gracias por su visita y, como es característico de Cultura, Cristóbal García Huidobro, historiador. Quiero partir con una pregunta general para cada uno de ustedes y en el fondo sí vamos tomando un poco conciencia de lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿Qué es Colonia Dignidad? La misma pregunta para cada uno de ustedes. Cristóbal García Huidobro. Bueno, sociedad benefactora tenía re poco, para que vamos a andar con cosas. Lo que pasa es que ese es un nombre de carácter jurídico, es la personalidad jurídica que obtiene en definitiva esta institución, pero en realidad era una secta en el sentido clásico. O sea, si tú analizas así como los libros sobre sectas, sobre líderes carismáticos que al mismo tiempo utilizan una serie de mecanismos precisamente para alienar a la gente que trabaja, que está alrededor de ellos, que trabaja con ellos, esto es como un caso clásico, así como sacado un libro de texto. El tema de la desocialización de las personas, la eliminación de las relaciones afectivas, ya sean amorosas, así también como desde el punto de vista del sexo, la manipulación desde el punto de vista de a través de la violencia, pero al mismo tiempo de la delación, etcétera, te indica que es, como tú mismo lo señalabas al principio, es una especie de universo paralelo, en primer lugar, que es muy propio de las sectas, y al mismo tiempo también es un mundo creado por Schaeffer para Schaeffer. Colonia Dignidad empezaba y terminaba con este individuo. ¿Ya? De hecho, me acuerdo de haberlo visto en un reportaje hace un par de años atrás que decía algo así como que Schaeffer nunca pensó en la continuidad de Colonia Dignidad luego que él se muriera. Entonces al final esto era como después de mí el diluvio. ¿Ya? Y por otro lado, bueno, ni hablar lo que pasó en las épocas posteriores, o sea, el régimen militar en adelante. Pero lo notable es lo siguiente, cómo Colonia Dignidad atraviesa varios gobiernos, o sea, el de Jorge Alessandri, el de Eduardo Frei, el de Salvador Allende, de Augusto Pinochet, y finalmente se mantiene una misma estela sobre este tipo de... Hernán, misma pregunta para ti. Colonia Dignidad es más que una secta, es una organización pederasta como pocas han existido en el mundo, violación masiva de derechos humanos, es también un servicio ilícito de represión en la época de la dictadura y dándole un aspecto de también peligro para la sociedad y el Estado chileno, se convirtió en una asociación criminal como de las más poderosas. Colonia Dignidad, siempre lo digo, no termina por los impuestos ni por los delitos, una cadena de delitos durante décadas. Termina por la valentía, por la perseverancia de las víctimas que no se rindieron, que denunciaron el abuso de los niños. En Colonia Dignidad fue el talón de Aquiles que derribó a este gigante, Claudio Salinas, poderoso. Misma pregunta para Yo no estoy tan de acuerdo con que da con el perfil de una secta tan clásica, porque, bueno, si uno lee la literatura de Colonia Dignidad, uno se da cuenta que la mayoría va al lugar común de que es un Estado dentro de un Estado. Pero cuando nosotros observamos los documentos y lo vemos desde el 54 54-55 en Alemania, digamos, hasta el día de hoy, inclusive, uno se da cuenta que este es un Estado por sobre el Estado, que no invalida su carácter de secta.
pero efectivamente Colonia Dignidad era muchas cosas. Fue una organización de beneficencia, sí lo fue también. Efectivamente, por eso tuvo esa sociedad de amigos de Colonia Dignidad, estos comités de vigilancia permanente que hubo, ¿te fijas? Generó esa cercanía con la población de Parral. Pues piensa tú que Colonia Dignidad es un vergel en una sociedad, en un lugar muy deprimido. O sea, tú vas a Parral y te das cuenta que Colonia Dignidad está a 40 kilómetros y contrasta evidentemente con el entorno. Piensa tú que tampoco la zona tiene un hospital, y Colonia Dignidad proveyó un hospital, ¿te fijas? Proveyó un colegio, no había colegio, o sea, había una cierta orfandad de parte del Estado chileno. Y Colonia Dignidad entra a suplir esa... Suplir, pues, absolutamente, si en algún momento... Ya hablaremos de aquello porque tenemos una nota preparada, pero antes le quiero hacer la misma pregunta a Marcelo Araya. ¿Qué es Colonia Dignidad para ti, Marcelo? Entiendo que durante muchos años se convirtió un tema que de cierta forma te obsesiona periodísticamente por las atrocidades que muchos chilenos sabían que se cometían, pero da la sensación que nadie hacía nada para frenarlo. Hubo un silencio cómplice de todas maneras. Yo voy a ser un poquito autorreferente para plantearte que creo que es el único o uno de los pocos temas, ¿no? También el tema palestino, en el cual yo pierdo objetividad. Sinceramente, me compromete completamente y sentir que después de lo que uno conoce, o lo poco que alcanza a conocer, pero la dimensión en que se plantea cada uno de estos temas, me hace perder la objetividad y yo me siento de verdad comprometido por decir que siempre la Colonia Dignidad fue un ente maligno. Desde Siegburg, donde nace en una localidad muy cercana a Bonn, que me tocó estar precisamente y reconocer el edificio donde ocurrieron buena parte de otras cosas contra niños alemanes, que da motivo a que se haga una denuncia y la que inicia la búsqueda de Paul Schaeffer, un nuevo destino, un nuevo lugar donde radicarse, porque la policía empieza a buscarlo. Yo me tocó estar en el cuartel policial donde está todavía el parte que indica que hay que hacer la búsqueda de Paul Schaeffer y toda la organización que comparte con Hermann Schmidt y otros personajes que bueno, para beneficio del público no podemos nombrarlos a todos, porque si bien nosotros los conocemos bien, la gente los desconoce, pero era una organización que logró la complicidad inocente de Arturo Manschke, que era el embajador chileno. En ese tiempo, piensen ustedes que no había fax, no había celular, no existían los recursos tecnológicos que existen hoy día. Estamos hablando de los años 59, años 60, cuando ocurre el terremoto en Valdivia, y que eso motiva porque él dice: yo voy a ir a proteger a los niños chilenos. Y Arturo Manschke, que era un embajador de Chile en Alemania, le concede esto. Incluso se habla de que el propio cardenal Silva Enríquez, un hombre que estuvo muy comprometido a favor de las víctimas de los atentados a los derechos humanos, él se compromete para acceder y recepcionar a estos alemanes. Mira, déjame hacer nada más que una breve mención antes de pasar con Jorge, porque hay una parte de los libros, todos estos libros un poco lo he querido aportar, que han sido un poco la historia. Nuestra mesa es una bibliografía diversa en torno a lo que pasaba en Colonia Dignidad y, por supuesto, la figura de Paul Schaeffer. Hay una parte en que uno como que le pide a un amigo y le compromete que me haga la introducción, el prefacio, todas las cosas que preceden al texto mismo. Y casi nadie las lee, pero yo la voy a leer en esta oportunidad porque un poco nos refleja de lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucedía en esto? Como tú dices, durante 50, 60 años sistemáticamente ningún gobierno manifestó una preocupación. Cuando le preguntaron a Eduardo Galeano en su última visita a Chile, que afirmaba que el gran drama de las sociedades enfermas se expresaba en que las palabras eran usadas en el sentido contrario a su significación real, el escritor contestó con un tono de ironía: en Uruguay hay una cárcel que se llama Libertad, y en Chile existe una colonia que se llama Dignidad. Mira. O sea, esta inconsecuencia la hace notar, no me acuerdo exactamente, pero todos estos libros son un poquito antiguos, como que ya nos marcaban. Y voy a leer brevemente este prólogo para que vean cómo está marcada la historia. Y estos libros vuelven a escribirse, aquí somos varios los que hemos escrito. Aguántame ese prólogo, Marcelo, porque tenemos que ir a la nota. Y antes, por supuesto, quiero saber la posición de Jorge Escalante frente a la misma pregunta. ¿Qué es Colonia Dignidad para ti, Jorge? Mira, sin ningún lugar a dudas, para mí Colonia Dignidad primero es una secta, tiene todas las características de secta, con el líder y su camarilla y los súbditos, ¿no es cierto?, que sufrieron tanto como sufrieron las víctimas de la dictadura allí, ¿no? Eso hay que decirlo claramente. La mayoría de esos alemanes fueron tan víctimas como las víctimas de la dictadura, que murieron, desaparecieron y fueron allí torturados. Y segundo, es una asociación ilícita criminal, claramente. No es que lo diga yo, sino que distintos procesos, digamos, lo han establecido así: una asociación ilícita criminal que se organizó para delinquir, para cometer delitos.
contra las personas, contra el fisco. Fíjate, habían más de 30 delitos que Colonia Dignidad estaba cometiendo al momento en que en 1991 se le cancela la personalidad jurídica. Pero fue tan brillante la forma como salió la colonia que se crearon empresas, ¿te fijas? Entonces, para mí, la Colonia Dignidad comenzó a cometer crímenes desde sus comienzos, ¿no? Conozcamos, Jorge, justamente qué pasaba desde los comienzos en Colonia Dignidad.